Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Y después de esta excelente intro, debo darles la bienvenida a este juego llamado This is the Police. La verdad he estado muy emocionado por jugar este juego. Es un juego muy a la usanza de Papers, Please, con una música bastante buena, como podrán escuchar. Vamos a ver rápidamente nuestras opciones, no creo que haya mucho que modificar. Tenemos idioma en español, afortunadamente. Y bueno, básicamente es un juego sobre controlar a la policía e intentar lidiar con todos los aspectos de ella, desde crímenes hasta sindicatos criminales, hasta los alcaldes, e intentar juntar suficiente dinero para un buen retiro, cosa bastante difícil. Así que vamos a ello. Como mexicano se me debería de dar bien. Jack Boy. Maníaco sueño. Ok. ¿No quiere arrancar el carro? When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Wow. Me encanta el estilo de arte, por cierto. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me.
Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Buenos días. Hola, hola. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Fue una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? El alcalde lo discutió conmigo. Me dijo que quería una cara nueva al frente del departamento de policía, así que no fue una sorpresa. ¿Conoce ya el nombre de su sucesor? No. Tampoco. De corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde le ofreciera su cargo, ¿cree que cambiaría de opinión? Me gustaría. Pero no se me ocurre mejor candidato que el capitán Kendrick. Coopera con la... Muchos creen que la policía coopera con la mafia. Tiene. Bobadas. Pero eso es una gilipollez. La mafia y la policía colaborando. Igual también están conchavados con los extraterrestres, ¿no? La mafia no es más que escoria criminal. ¿Qué tal si alguien hace una pregunta seria? ¿Cree que su relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? En absoluto. Imposible. El alcalde Rogers es un auténtico profesional y toma sus decisiones cuidadosamente. En nuestros trabajos no hay lugar para resentimientos. Estoy tirando mierda a diestra y siniestra, nadie se lo cree. Gracias. Ni siquiera yo. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Me pregunto si cambia algo de la historia conforme a las respuestas que di. Una oficina muy pequeña. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Eso es increíble. ¿No pasaría en México? Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes.
Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Mi cigarro. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Ok. Director del Departamento de Cultura tiene un chalet en Italia. Jack Boy cree que su contienda con el alcalde provocó su dimisión. Yo no dije eso, pero... Parte del próximo jefe de policía. Ok. Necesitas ir a revisar el motor de este carro, amigo. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. ¿Muertos caminantes? My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Dame lo que tiene. Ok. El departamento de policía organiza las asignaciones de trabajo por turnos para hoy y mañana. Cada turno los agentes responden a los delitos en curso y los detectives siguen con sus investigaciones. Puedes cambiar de turno a tus agentes libremente. Ok. Todos los agentes y detectives poseen varias características importantes. Alcohólico, por lo que veo. La profesionalidad indica el nivel de eficiencia de tus policías. Una cifra en torno a 150 se considera media. Un policía que se quede corto no es del todo fiar, mientras que aquellos cuya profesionalidad sea considerablemente superior a la media será una apuesta segura, incluso en caso de apuro. El nivel de profesionalidad de un individuo puede subir y bajar a lo largo de su carrera. La energía muestra los cansados que están tus policías. Cuanta menos energía tengan tu gente, menos fiable será su trabajo, y un policía agotado podría dormirse al volante o cometer un error fatal en el trabajo. Tus empleados pierden un punto de energía tras cada día de trabajo y recuperan un punto tras cada día de descanso. Tus subordinados no te lo cuentan todo. Algunas características adicionales están ocultas a la vista. Por ejemplo, algunos polis son vagos y se inventarán cualquier motivo para tomarse el día libre, mientras que otros son demasiados aficionados a la bebida. Esas cosas solo pueden suponerlas, pero deberías poder sacar tus conclusiones en base al comportamiento de tus subordinados. ¿Ok? Turno B. Price es un oficial de 5 estrellas. 120. 210.
Como siempre, la asiática es la mejor de todas. ¡Ja! De Brito, Armstrong, Moe. Ok, iniciar el día. La SWAT. Tengo $2,400. Pan nuestro de cada día del trabajo policial. Tendrás que enviar a tus agentes a la escena del delito antes de que se agote el contador. Una señal en el mapa indica el lugar de procedencia de la llamada. Cuanto más lejos esté de la comisaría, más tardarán tus agentes en ir y volver. Por tanto, más tiempo tendrás ocupado al agente sin que esté disponible para tareas nuevas. Ok. La forma más fácil de determinar lo difícil que podría ser una tarea es mirar cuántas unidades se te permite enviar a la llamada. Cuantas más puedas mandar, más seria será la supuesta amenaza. Las misiones especialmente arriesgadas te dan la opción de enviar el equipo de operaciones especiales, pero deben ir acompañadas de al menos un agente. Atropello con fuga. El número de plazas no es el único a tener en cuenta. Cualquier información disponible, desde el lugar del delito hasta la presencia de armas y demás, puede darte una idea de la seriedad con la que deberías tomarte cada caso. Una misión puede parecer sencilla a primera vista y convertirse luego en una masacre brutal, o puede llegar una llamada seria que luego resulte ser una falsa alarma. Atropello con fuga. Una pareja casada salía de una tienda de barrio y vio en el aparcamiento que una furgoneta arrollaba a un sin techo que estaba hurgando en un cubo de basura. El conductor salió rápidamente a ayudar, pero al ver que había golpeado a un vagabundo se volvió a subir y se fue a toda prisa. Ok, no parece muy serio. Vamos a enviar a Scabby y Price. Bien, ahí van. Viene The Last Picture. El gerente de un cine informa que durante un pase de Ciudadano Kane, un hombre borracho ha intentado entrar por la fuerza con una tabla de snowboard decorado con la palabra Rosebud. Cuando se le ha negado la entrada, ha atacado al cajero y en estos momentos se pelea con el guardia de seguridad del local. No parece muy serio. Qué bonita música. Oh, ahora está lloviendo. ¿Informe? Cuando todo va bien, la policía captura a los delincuentes y no muere nadie. Pero la verdad es que a veces los delincuentes logran escapar. Tú procura que no muera ningún policía o civil. La muerte de policías afectará a tu plantilla y a los ciudadanos muertos serán un problema mayor que los vivos para el ayuntamiento. Factor oído. Agentes ilesos. Ok. Y ahí van de regreso. Pelea. Infractor ha huido. Agente liso. ¿Civil muerto? What the f... ¿Cómo? Ok. Bueno. Ok. No me pueden culpar. Mandé un policía. Amados con una escopeta atracaron un videoclub y huyeron con toda su colección de películas para adultos. Los delincuentes excavaron en un coche, pero el gerente de la tienda apuntó la matrícula, la propiedad que vive en las afueras. Ya, Aquí hay otro caso. Un tipo que se la tiene con su hermana por el testamento de su fallecido padre. Según uno de los abogados, no nos atrevemos a separarlos si nuestro guardia de seguridad tiene la noche libre. Ok, ve tú, Agustín. Ok. No parece estar yendo todo tan mal. Un transeúnte vio a unos adolescentes atacar a un músico de edad avanzada y huir con su guitarra y dinero. Ok. Tú. Tú. Continuar.
Es posible que te pregunten cómo afrontar la situación. Procura encargarte de lo que surja, pero no malgastes todo tu tiempo en estas cosas. Bastantes problemas tienes ya en las manos. Infecta. Agentes ilesos. Vientos. Excelente trabajo. Cerrar. Bien, bien, bien. Pelea, informe. Infractor huido, agente ileso. Ah, rayos. Se le escapan todo el tiempo a Austin. Pésima policía. ¿Se había ido la luz, por lo visto? ¿Qué pasó aquí? Infractor atrapado, bien. Agentes ilesos. Me parece que escuché un carro estacionarse. Terminar el día. Ok. Continúa. Ok. Sí. Así parece bien equilibrado. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. ¿Eso es cierto? Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. Ok. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. ¿Y ese quién es? Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. Ni The old idea. man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed,
even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, San pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 Dios. weeks, San killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And San's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Interesante. Anuncia su fecha de jubilación, el legendario cantante general Lena Freeburg. Ir a trabajar. Sigue sin prender el auto. Ok, dale hacia arriba. Ok. Ok. Puedo dar galones a la gente que sean dignos de confianza. Testado al parecer. Vamos a darle uno a creado. ¿Por qué no? Ok. Vamos. Puedo elegir canciones para reproducir. Shopping. Interesante. Cómo contratar y despedir polis. Asuntos. Comisaría. Mercado laboral. Este parece bastante profesional. Y de nuevo cerrado. Ok. Despedir. Ok. Marcus. Vamos a contratar a... Olivia White. Ok. Vientos. Vandalismo. Ok. Marcas de pala. Vamos a enviar a Robbins y a Bosch. Creo que puedo subirle el nivel de esa manera. Negnas ofensivas en un coche. Ok.
No vamos a atrapar a nadie en eso porque... Fatalismo. Infractor ha huido. Agentes ilesos. No había manera de con... Y tampoco creo que atrapemos a nadie acá. Forma que acaba de... Ok. Esto parece grave. Todo. Un infractor oído, de esperarse agentes ilesos. Sí. Ok. Sospechoso. Ok. No fue nada de eso. Mi portero ha vuelto a atiborrarse de comida mexicana y ahora no puede ni levantarse del retrete. ¿Sansorki? Mientras. ¿Gran? Ese es tu trabajo. Lo siento, pero necesito juntar dinero. Y esa es una manera de hacerlo. Ya me parezco a los policías de mi municipio, mandando a gente para eventos que no les toca cuidar. ¿Esto parece serio? Tengo a Borch y a Borch Jr. trabajando. Padre e hijo. Ambos pésimos policías, por lo visto. Ok. Maldita sea. Gran me abandonó. Eso me pasa por haberlo mandado para allá. Muy bien, Gran, vete a la chingada. Pero me dio bastante dinero. What? Ok. Necesito a alguien del mercado laboral. Charleston. Voy a esperar a ver qué me marca. Ok, bien, lo atrapé. Buen trabajo. Ahora viene el de la gasolina, ese sí me preocupa. Ah, bien, lo atraparon. Buen trabajo, chicos. Terminemos el día. Bueno chicos, eso es todo de momento con This is the Police. Esto es la policía. Espero hayan disfrutado del video. Si les gustó pueden darle el botón de like. Si no les gustó pueden darle el dislike. Y bueno, tengo una pregunta para ustedes antes que nada. Es que el juego parece bastante interesante. Tiene una historia bastante curiosa. No sé si les interese que haga un let's play completo de toda la historia o se conformen con un one shot. Ustedes díganme. Si les gusta este juego, pues lo jugaré hasta terminarlo y haré varios videos de él, o de lo contrario, pues puedo jugarlo en stream de vez en cuando. Bueno, sin nada más, espero que les haya gustado el video, yo he sido el Meduso y hasta la próxima.